Radio UCP presenta Voces de mi Cuenca. Si el río Tun hablara, ¿qué nos contaría? Historias, música, arte y educación. Todo lo que el río Tun tiene para contarnos lo vamos a escuchar a través de Voces de mi Cuenca. Escúchanos el primer y último lunes de cada mes a las 12 del día en www.radioucp.co. Hola a todos, me complace darles la bienvenida a un nuevo episodio de Voces de mi Cuenca, un espacio sonoro dedicado a todas aquellas personas de nuestra ciudad que a través de su profesión y de las gestiones que realizan aportan positivamente a la conservación y cuidado de nuestra cuenca del río Tun. Esperamos que hayan tenido un excelente inicio de semana y deseamos que durante los siguientes 30 minutos se puedan desconectar y compartir un momento muy agradable con nosotros. Saludos y más preámbulos también a mi compañero en cabina, Daniel Valencia. Daniel, ¿cómo está? Y cuéntenos qué tenemos preparado para el día de hoy. Hola Hilda, me encuentro súper bien. Bienvenidos todos los oyentes, una vez más acá en Voces de mi Cuenca, qué dicha. Y bueno, estoy muy feliz porque el tema de hoy es un tema que he visto como que está en la agenda y es algo que va muy enfocado a lo que hacemos nosotros los seres humanos, al impacto que le damos al medio ambiente. Específicamente estoy hablando del impacto de la huella de carbono en nuestra cuenca del río Tun. Últimamente, pues no sé si han visto de pronto los oyentes que se está hablando del tema en redes sociales por unos científicos que están hablando pues de que hoy en día estamos como en una crisis del calentamiento global. Sí. Y pues qué bueno que tengamos estos espacios para hablar de temas de agenda que son muy pertinentes a nuestras acciones como tal. Gracias, Daniel. Bueno, y para acabar la espera, comencemos. Daniel, como usted lo mencionaba, el tema de hoy de alguna forma también es un poco complejo, es un poco complicado de pronto para las personas del común, de a pie, ¿cierto? Pero para eso hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él nos va a ayudar a entender todo este tema de una manera mucho más fácil, ¿cierto? De una manera más fácil de comprender. Él es Darwin Hernández Sepúlveda, él es administrador ambiental y docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Darwin, gracias por acompañarnos el día de hoy, es un placer para nosotros tenerlo aquí. Buenos días, Hilda, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Bueno, Darwin, este es un tema que de pronto cuando uno dice huellas de carbono, la gente puede decir, ¿qué es eso? Entonces, queríamos como preguntarle que de manera muy sencilla, como sin usar tecnicismos, como que nos pueda explicar un poquito qué es la huella de carbono, que nos cuente un poquito el impacto en el mundo y sobre todo en nuestra cuenca del río Tun, así como a palabras que todos nuestros oyentes, incluyéndonos nosotros, pues nos quede fácil entender. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar hay que entender que en la vida solo podemos evaluar o calificar algo que podamos medir. Por lo tanto, la huella de carbono es eso, es un indicador de impacto ambiental. Existen muchos indicadores de impacto. En este caso, hay un impacto como consecuencia de las actividades humanas que se llama calentamiento global, y es la transformación del régimen climático como consecuencia en una alteración de la temperatura. En este caso, la huella de carbono es eso, es un indicador de impacto ambiental que mide el potencial de calentamiento global. Entonces es eso. Ahora, como todo indicador, se mide en unas unidades. En este caso, lo medimos en kilogramos de CO2 equivalente o toneladas de CO2 equivalente, que son las toneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera, y ese CO2 que emitimos a la atmósfera es el que genera una especie como de bolsa digamos en la atmósfera que impide que haya un ciclo en condiciones normales y que calienta, que incrementa la temperatura. Entonces la huella de carbono es un indicador de potencial de calentamiento global. ¿A qué se le mide? A todo, a una persona, a un proceso. Uh-huh. ¿Sí? Darwin, de hecho yo tengo entendido que todo lo que hacemos o de lo que consumimos, por ejemplo la misma agricultura, la producción de ropa, todo genera una huella de carbono.
¿cuáles son esas actividades humanas y también industriales que más contaminación o más impacto ambiental tienen? Y si de pronto, ¿cuáles son las que más hay en el país, la que más impacto genera? Ok, la huella de carbono, digamos, como indicador de impacto, es la consecuencia de cualquier actividad humana. Por lo tanto, nosotros le podemos medir la huella de carbono a una persona, a un producto, a un territorio. En Colombia, la medición más reciente en términos de territorio se terminó en el año 2020 y correspondió hasta el periodo 2019. Se midió la huella de carbono de 4 ciudades de Colombia: Cali, Medellín, Montería y Pereira. En este caso arrojó que la principal, al menos en Pereira, hablando de Pereira, en Pereira la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es el transporte. El transporte constituye el 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra ciudad. En segundo lugar está el consumo de energías para fuentes estacionarias. Fuentes estacionarias son edificios, viviendas, centros comerciales, industrias. Esas emisiones constituyen el 34%. Y en tercer lugar está el manejo de residuos. El 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra ciudad están asociadas al manejo de residuos, entendiendo residuos como el relleno sanitario, la incineración de residuos peligrosos y el manejo de los vertimientos líquidos. Darwin, usted nos habla de esas principales causas como que generan esta huella de carbono, pero desde la curiosidad me gustaría saber cómo se miden exactamente este tipo de cosas, digamos, los gases que salen de los buses, de los automóviles, el consumo de energía. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen ustedes como para saber qué tanto daño hace o cuál es la huella de carbono de esto? Exactamente. En el mundo existen unos protocolos internacionales, unos acuerdos internacionales de los cuales Colombia es firmante, ¿sí? Entonces existe el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es una comisión conjunta de orden global que define los criterios para medir la huella de carbono. Entonces, más que hablar de metodologías, hablamos de criterios. ¿Con qué criterios se mide la huella? Por lo tanto, por ejemplo, un bus, yéndonos al caso concreto, un bus, ¿cuál es la huella de carbono de un bus? Se mide en función de la cantidad de combustible que consume ese bus y del tipo de combustible que consume ese bus. Entonces, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático definió que cada combustible o cada fuente energética más bien tiene un factor equivalente de emisiones. Entonces, un galón de biodiesel, por ejemplo B10, tiene una mezcla comercial, por cada galón se estima una producción determinada de toneladas o kilogramos de CO2 equivalente. Lo mismo para la gasolina, para la energía eléctrica, y así con ese criterio es que se mide la huella de carbono. Darwin, sabemos que en la medida de pronto en que nosotros no reduzcamos la producción de gases de efecto invernadero, pues el ecosistema se va a ver afectado con el cambio climático que hay en el mundo. De esa manera, ¿cómo puede este impacto ambiental afectar el caudal y las fuentes de agua del río Tun? El tema del calentamiento global tiene una particularidad, y el tema de huella de carbono, cuando hablamos de transformaciones climáticas, tiene una particularidad, y es que cuando nosotros generamos un vertimiento líquido, por ejemplo, un impacto cualquiera, puntual, un vertimiento líquido, un ruido, una descarga atmosférica, esos impactos se pueden medir y es un impacto que se puede focalizar. En el caso de temas climáticos, el impacto es global, ¿cierto? Por eso a veces es complejo de entender la huella de carbono, porque es que es un impacto global, no es un impacto puntual. Las transformaciones son evidentes, claro que sí. En términos de agua, es una alteración del régimen hidrológico y lo estamos viviendo. Periodos de sequía extremos y periodos de invierno intensos y extremos. Esa es la forma como se altera. Ahora, no solamente el tema hidrológico, también se afecta porque el sistema es integral, es como el cuerpo humano. Cuando uno le falla un órgano es porque muchas otras cosas no están bien. Entonces lo mismo, no solo se altera el ciclo hidrológico, sino las dinámicas ecológicas y ecosistémicas en términos de flora, de fauna. Entonces en nuestra cuenca del Otún, pues obviamente la alteración puede ser eso, una alteración del ciclo hidrológico y de la dinámica ecológica o ecosistémica de la cuenca.
Darwin, usted mencionaba ahorita también el ruido. ¿Esto también genera un impacto ambiental? ¿Eso también se considera como contaminación? El ruido, sí, claro. El ruido es una contaminación. De hecho, es contaminación auditiva y hay unos niveles máximos que permiten por norma emitir ruido en la zona rural y en la zona urbana. Mire, ahora me decían que llevar a esto como a un lenguaje común o más bien entendible. Sencillo. En Pereira, la huella de carbono de los pereiranos, por ejemplo, en la zona urbana, para el año 2019 la huella de carbono de un pereirano fue de 2 toneladas de CO2 equivalente. Eso equivale más o menos a 43 árboles. Es decir, para remover las emisiones de un habitante de la zona urbana de Pereira, equivale más o menos, son los gases que remueve o capturan 43 árboles. Y un habitante de la zona rural la mitad, o sea, 21 árboles. O sea, un habitante de la zona rural contamina, pues entre comillas, la mitad de un habitante urbano. Darwin, ahí con lo que usted acaba de decir, ¿de pronto usted conoce la estadística de cuántos árboles hay por pereirano en este momento en la ciudad o no? Ese dato no lo tengo, no habría que mirar cuál es ese indicador, ese índice, no lo conozco. Bueno, acá pues vale como la pena hacer la reflexión de que de pronto estamos en déficit y eso habla mucho de nuestra costumbre como a la hora de sembrar y generar que la ciudad pues esté rodeada de árboles. Y ya que hablamos un poquito de ese tema silvestre, le quería preguntar por unos grandes protagonistas que tenemos acá en el programa y son las especies de animales silvestres, vegetales. ¿Qué tan afectados se ven ellos acá en nuestra cuenca con todo lo que pasa acá con la huella de carbono? Ok, aquí tengo un dato que el arbolado urbano representa la remoción del 7,38% de las emisiones de la ciudad. Las otras remociones están en plantaciones y digamos de la zona rural, pero bueno, al menos ese dato nos puede servir de referencia. En cuanto a las especies, pues indiscutiblemente el ecosistema que más ya hemos transformado, digamos, la cuenca baja del río. Podemos dividir el río Tun en 3 cuencas, o 3 partes más bien, la parte alta, la parte media y la parte baja. La parte alta, que es la que se ubica en la zona de páramo, subpáramo, digamos que allí hay unas condiciones de vulnerabilidad mucho mayores, porque claro, son zonas que hemos intervenido de manera indirecta, y allí están las especies de, por ejemplo, los frailejones, ¿sí? Los frailejones, el oso de anteojos, la danta. Vemos cómo el puma ha venido bajando y cada vez lo encontramos más cerca de las fronteras agrícolas. ¿Sí? Hace poco escuchábamos la noticia de un oso de anteojos que ya está también pisando predios de campesinos y ahí empieza el conflicto, pero eso no es más que la demostración de la vulnerabilidad de estos ecosistemas. Darwin, de hecho, sin cambiar mucho de tema y yendo como en relación con lo del carbono, solemos escuchar el carbono como algo negativo, porque lo asociamos siempre directamente como el dióxido de carbono, pero yo siento o creo que no siempre su función es negativa dentro del equilibrio de los ecosistemas. ¿Dónde podemos encontrar el carbono y él cómo aporta a que el ambiente se mantenga en equilibrio? El carbono es la vida, es decir, el carbono está presente en la biomasa y la biomasa es todo lo que tenga vida, ¿sí? El segundo elemento más abundante en el cuerpo humano es el carbono. Entonces el carbono está en todas partes, está en la madera y la madera pues todos sabemos en qué la utilizamos. De hecho, la remoción de biomasa de los árboles se mide así, es la cantidad de madera en que convierte el árbol el carbono que fija del aire. Entonces lo fija y lo convierte en biomasa. Entonces el carbono está presente en todos los elementos, digamos, orgánicos de la naturaleza. Listo. Darwin, de hecho, ahorita usted mencionaba la danta y Daniel preparó una nota en la que nos cuenta sobre la importancia de esta especie dentro del ecosistema de nuestra cuenca del río Tun y cómo él ayuda a la reforestación de la cuenca. También nos habla un poco sobre las amenazas y sobre las características que la identifican de otras especies que hay en Colombia, entonces escuchémoslo.
páramo, danta de montaña o tapir andino es uno de los animales insignia de nuestra cuenca del río Otún. Su nombre científico es Tapirus pinchaque. Es un mamífero y una de las 4 especies de danta que habitan América, pero es la única que vive fuera de las selvas tropicales en estado salvaje. En promedio, alcanzan una longitud de 180 centímetros por 75 o 90 de alto. Las hembras son más grandes y alcanzan los 200 centímetros de longitud por 90 de alto. Son animales pesados. Su peso varía entre 90 y 180 kilogramos. Se pueden diferenciar a la simple vista de otras especies de danta por su característico color blanco en labios y orejas. La danta de montaña es muy importante para los páramos colombianos, ya que dispersa las semillas de muchas plantas de las que se alimenta. Actualmente, la danta de páramo que habita la cuenca alta del río Otún se encuentra en peligro por acciones humanas que debemos evitar por el bien de estos gigantes peludos. Si visitas la cuenca alta y te encuentras una danta, abstente de darle cualquier tipo de alimento que lleves contigo, ya que su sistema digestivo es realmente sensible a comestibles que no forman parte de su dieta habitual y pueden terminar falleciendo por problemas estomacales. Son varios los decesos de dantas que se han confirmado debido a esta mala práctica. Por eso, desde Vivamos la Cuenca te invitamos a que aprecies la naturaleza de estos imponentes animales desde el respeto y la distancia que se merecen. Recuerda que son animales salvajes y somos nosotros quienes invadimos su hábitat. Todos somos Cuenca. Bueno, acá escuchábamos un poquito de la danta, uno de nuestros animales insignia de la cuenca alta del río Otún. Un animal que los que hemos tenido la oportunidad de ver pues en vivo es algo así como majestuoso. Se nota pues que es un animal que hace parte de un ecosistema tan bonito como el páramo. No sé de pronto si Darwin ha tenido la oportunidad de ver alguna danta o estar como cerca de ella. Alguna vez en una salida de campo de la universidad tuve la oportunidad de toparme con una entre la Suiza y el Cedral, afortunadamente. Allí hay uno que es muy famoso que se llama, bueno, lo llaman el mochito, que siempre se mantiene por allí. Darwin, como para continuar con nuestra conversación, pero ya como para conocerlo también un poco más a usted como persona, me gustaría que nos contara por qué decidió especializarse, por ejemplo, en administración ambiental. ¿Qué lo motivó a estudiar todo lo que está relacionado con el medio ambiente y en este caso, por ejemplo, el impacto negativo de los gases de efecto invernadero en el planeta? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, la niñez, el origen campesino de mi familia. Digamos que el contacto con el agua, con el bosque, con los animales, en fin, ese primer contacto fue importante. Y luego en la adolescencia no encuentro el detonante, pero fue como una obsesión súbita por el tema del reciclaje. Entonces me obsesioné por el tema del reciclaje, le recogía los residuos a todos los vecinos, los llevaba para la terraza de mi casa, los pesaba, en fin, un día apareció un ratón y mi mamá ya me prohibió que lo hiciera, pero desde antes de entrar a la universidad yo ya tenía como esa obsesión por el tema de los residuos sólidos y vi cómo en la medida en que lo hacía, más interés suscitaba en las personas que me rodeaban y más evidencié la contribución y que lo que yo hago contribuye y digamos que ese fue el factor ya determinante para continuar por este tema. Darwin, usted mencionaba su infancia y su adolescencia. ¿De pronto hubo alguien ahí que usted le inculcara ese amor por la naturaleza, por cuidar el medio ambiente? Fue cuando ingresé a la Facultad de Ciencias Ambientales en la universidad y ahí pues tuve contacto con varios profesores y que lo marcan a uno. Un profesor lo marca a uno para bien o mal profesor también lo marca a uno para mal, pero bueno, fui afortunado y yo podría decir que los profesores de la Facultad de Ciencias Ambientales fueron quienes me inculcaron esto. Darwin, con su experiencia en este campo, ¿cuál considera que son los espacios como importantes para sensibilizar sobre el cambio climático?
Miren, indiscutiblemente, bueno, en todos los espacios de la vida, en la vida académica, en la vida familiar, en la vida, digamos, personal, social, pero los niños, yo creo que con los niños hay que ser muy enfáticos en estos temas. Hay niños que creen que los huevos los fabrican, los producen en una fábrica, o sí, que no saben de dónde vienen las cosas. Yo creo que eso es fundamental en los niños. Si transformamos un niño, estamos transformando la sociedad. Darwin, y ya siguiendo como con esta respuesta que usted da, le quería preguntar por los escenarios que usted desde su perspectiva considera más pertinentes para que no solo las generaciones actuales, sino las futuras, como usted lo menciona, pues sepamos un poquito más del cambio climático y la huella de carbono y nos sensibilicemos, porque digamos que es muy importante que las futuras generaciones se den cuenta, pero también cómo sensibilizar a las actuales que de pronto no tienen una conciencia educada desde hace tiempo. Yo creo que hay formas de enseñar las cosas y formas de dar a entender las cosas, ¿sí? Cuando a mí me dicen la huella de carbono suya son 2 toneladas de CO2 al año, pues usted está escuchando una cifra pero no entiende muy bien, pero cuando le dicen su huella de carbono son 43 árboles. Entonces yo creo que, yo creo entonces que ese es el espacio, son espacios más desde entenderlo, desde un lenguaje más común. Yo creo que de esa manera, por ejemplo, el reciclaje es importante, pero más que el reciclaje es no generar los residuos, ¿sí? Entonces, claro, vemos con fortuna que cada vez menos personas llevan bolsas del supermercado y llevan talegas que son reutilizables, por ejemplo. Yo me niego, yo creo en la resistencia, en la desobediencia civil, pero sana, sin vandalismo, pero creo en esa resistencia civil que hablaba Henry David Thoreau o Gandhi, y es las grandes transformaciones sociales son el producto de los esfuerzos individuales. Entonces hay productos que yo me niego a comprar porque son productos que venden en un envase de un solo uso. Yo veo aquí que Hilda tiene un envase de agua de vidrio además y que es reutilizable. Eso es lo que esas son las pequeñas transformaciones. Si a mí me gusta una bebida pero me la están vendiendo en un envase de un solo uso, pues yo contribuyo a no generar ese residuo no consumiendo ese producto. Y obligo, como sociedad, vamos a obligar, digamos, a las transformaciones positivas. Entonces, digamos que ese es como el enfoque en el que yo me centraría. Darwin, ¿cuál considera para usted que es el mayor reto cuando se trata de sensibilizar ambientalmente a las personas? ¿Cuál es como la mayor dificultad a la que se enfrenta? Miren, las transformaciones de carácter positivas, transformaciones ambientales de carácter positivo, entendiendo el ambiente como lo que emerge de la relación del hombre con su entorno. Las mayores dificultades están o el mayor reto más bien, no hablemos de dificultades sino de retos, el mayor reto está en transformar cultura, entendiendo cultura como la forma en que nos relacionamos con el entorno. Una persona que no separe residuos en la fuente, por ejemplo, no necesariamente es una persona, llamémoslo, inculto. Puede ser que no partamos de la mala fe, puede ser que es una persona que desconoce cómo hacerlo. Entonces, el mayor reto está en transformaciones culturales, transformar hábitos, transformar comportamiento. Ahí está el mayor reto. Las dinámicas ambientales no son complicadas, sino complejas. Un sistema es complejo cuando no se puede predecir. Claro. Cuando un sistema se puede predecir, pues es complicado, pero no es complejo. Entonces las transformaciones ambientales la complejidad de las dinámicas ambientales está en la cultura, en la resistencia a cambiar. ¿Por qué nos resistimos a cambiar? Cambiar el concepto de obsolescencia percibida. Hay 2 obsolescencias, la programada y la percibida. Obsolescencia programada es cuando las industrias diseñan algo para que dure poco y lo tengamos que arrojar y comprar ese mismo producto nuevo. Eso es obsolescencia programada. Diseñar para durar poco. Una botella de agua de plástico se diseña para que se use una sola vez y se arroje. Eso es obsolescencia diseñada. Pero hay otra que es la obsolescencia percibida. Nos hemos acostumbrado a cambiar de teléfono móvil, pues para poner un ejemplo, cada año. Así el que yo tenga funciona y está bueno, hay otro que me parece más bonito. Esa es la obsolescencia percibida. Entonces hay que acabar con esos paradigmas y esas son las transformaciones que debemos lograr. Lo mismo ocurre con la ropa. Cuando, muy brevemente, economía circular es eso. Economía circular
no es reciclar. Economía circular es que nosotros somos un ecosistema, hablamos de metabolismo urbano, y es todo flujo debe ir a un ciclo. No, un flujo lineal es el relleno sanitario, entonces un flujo circular es el reciclaje, el aprovechamiento. En Europa están cambiando el hábito de arrojar por arreglar. Se dañó una silla, entonces no es arrojar la silla y comprar una nueva, no. Arreglemos esa silla. Se me dañó el teléfono, lo hago arreglar. No me compro uno nuevo, lo hago arreglar. Entonces ahí está el verdadero reto, en transformar ese comportamiento. Darwin, yo tengo entendido que uno puede en algunas plataformas medir la huella de carbono que producimos. ¿Puede recomendarnos alguna o cómo podemos nosotros hacer para mirar qué tanta contaminación estamos generando y poder de pronto entrar ya a cambiar ciertos hábitos? Así es, eso lo llamamos coloquialmente como calculadoras, ¿sí? Hay muchas calculadoras. De hecho, las empresas ahora con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder estamos con la Universidad Tecnológica de Pereira diseñando y estructurando unas calculadoras. Y por más calculadoras que haya, los criterios son únicos, porque me devuelvo al principio, el panel intergubernamental de cambio climático definió unos criterios. Hilda, una calculadora no la tengo presente en este momento, pero es buscar en internet. Hay unas más rigurosas que otras, hay unas que nos miden, por ejemplo, ¿cómo reducimos nuestra huella de carbono personal? Primero, hablábamos, el 47% de las emisiones de la ciudad son transporte. Entonces, bueno, ¿yo cómo contribuyo? Voy en bicicleta, voy en transporte público, en fin, es de esa manera. Entonces, las calculadoras deben reflejar eso. El consumo de carne, no tengo nada contra la carne, obviamente yo como carne, pero si yo mido en una calculadora de esas, yo digo, venga, yo me como 250 gramos de carne cada 2 días y me dicen, sí, eso equivale a tantos árboles, al menos voy a ser consciente del impacto que estoy generando. Entonces, lo que podemos hacer, Hilda, es, yo les comparto, de hecho hace muy poco diseñamos una calculadora personal para medir la huella de carbono personal. Yo se las comparto y ustedes, me imagino, tienen una página. Claro. Sí, la pueden subir ahí esa calculadora para que miremos. Dice, ¿qué pasa si yo voy caminando al trabajo? ¿Cuánto reduzco la huella? ¿Qué pasa si la separación en la fuente también reduce la huella? Entonces, bueno, en fin. Darwin, así de manera muy concisa, para usted, ¿qué es Cuenca? Es un territorio y son unas dinámicas biofísicas asociadas a otras dinámicas antrópicas. Entonces es un territorio con una dinámica ambiental. Y finalmente, así como una invitación que le pueda dar a todos nuestros oyentes para que se motiven a cambiar algunos hábitos que favorezcan el equilibrio ambiental del planeta. Pues que se cuestionen, que nos cuestionemos qué tanto estamos dispuestos a cambiar para cambiar al mundo. Porque para cambiar al mundo primero nos tenemos que cambiar a nosotros mismos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Yo lo que les digo es eso, ¿qué tanto estamos dispuestos a caminar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar de estrenar con tanta frecuencia? ¿A usar cosas de segunda? Preguntémonos a qué estamos dispuestos. Listo, muchísimas gracias, Darwin, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Realmente creo que aprendimos mucho, porque también el reto era que era un tema un poco complejo, con muchos tecnicismos, pero esperamos que todos nuestros oyentes también lo hayan podido comprender como nosotros, y que esto nos motive a buscar y a cambiar algunos de nuestros hábitos que tienen un gran impacto ambiental. Daniel. Sí, Hilda, le agradecemos mucho a Darwin Hernández por desmenuzarnos un tema tan interesante, tan pertinente en el momento. A nuestros oyentes también por escucharnos. Les recordamos que nos pueden buscar en Instagram, Facebook y YouTube como Vivamos la Cuenca, y en Spotify como Voces de mi Cuenca. Y finalmente también agradecemos a don Luis Calle, que nos acompañe siempre desde el máster en cabina, y al Ritmo de la Basura, quien nos comparte su música para ambientar este hermoso programa. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, feliz día, y recuerden siempre que todos somos Cuenca. Radio UCP presenta Voces de mi Cuenca.
Tun hablara, ¿qué nos contaría? Historias, música, arte y educación. Todo lo que el río Tun tiene para contarnos lo vamos a escuchar a través de Voces de mi Cuenca. Escúchanos el primer y último lunes de cada mes a las 12 del día en www.radioucp.co.